Aquella noche, ni siquiera intenté dormir. Me quedé en la ventana, con la luz apagada, observando cada movimiento del edificio. Margie me hizo compañía por mensajes, enviando fotos antiguas de la hija que perdió a manos de un marido igual que Todd. Dijo que, si hubiera hecho algo antes, tal vez su hija aún estaría viva. Esas palabras me cortaron como cuchillo, porque el miedo de haber llegado demasiado tarde ya me rondaba. Cerca de las 2 de la madrugada, vi que se encendía la luz de la cocina del departamento de Joanna. Una sombra pasó por la ventana, luego desapareció. Minutos después, ella apareció en el balcón, y allí, sola, sentada en el suelo frío, acurrucada como una niña, vi a mi hija llorar. Lloraba en silencio, con la cabeza enterrada entre las rodillas, como quien ruega auxilio sin emitir sonido. Solo logré contener el llanto porque ya no tenía fuerzas para sentir desesperación. Al día siguiente, bien temprano, fui a una farmacia y compré una peluca sencilla, unas gafas con lentes falsos y un abrigo que me hiciera pasar desapercibida. Me preparé como quien va a la guerra. Pasé todo el día planeando cómo entrar a ese departamento. Margie juró que el hombre salía a las 5 de la tarde a correr al parque, una rutina que nunca rompía, y que siempre regresaba recién después de las 7. Esa sería mi ventana. Esperé a que fuera la hora con el corazón latiendo en el cuello, escondida entre los autos estacionados, viéndolo salir vestido con licra negra, auriculares en los oídos, y esa pose de quien cree que manda en el mundo. En cuanto desapareció por la calle, crucé. Sabía que el edificio no tenía cámara en el hall, y recordé el código antiguo que Joanna usaba cuando vivía conmigo. Era la fecha de su nacimiento, 0805. La clave funcionó, y entré. Ella me sonrió como siempre, pero juro que fue distinto. Era el mismo rostro de mi hija, los mismos ojos castaños, el mismo gesto de acomodarse el cabello detrás de la oreja, pero había algo apagado allí, algo muerto. Fue en una videollamada, de esas que siempre decía que estaba apurada porque tenía que cuidar la casa, el trabajo, a Todd, pero esa vez estaba más delgada, los ojos hundidos, la nariz levemente hinchada, y trató de disimular con un «Tengo gripe, mamá». Yo conozco a mi hija. La conozco incluso por su silencio. Y ese día, el silencio entre una frase y otra gritaba. Después de colgar, me quedé sentada, mirando el reflejo de mi rostro oscuro en la pantalla apagada. Empecé a recordar las últimas veces que había aparecido enferma o lastimada. Siempre había una excusa. Se resbaló en el baño, tropezó en un escalón, agarró un virus fuerte. Yo tragaba eso con dificultad, tratando de no parecer invasiva, intentando respetar su vida. Pero algo ese día, algo me apretó el pecho como un puño. Ya no era sospecha. Era certeza disfrazada de duda. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama como si las cobijas me asfixiaran. Cerré los ojos tratando de convencerme de que era cosa mía, que estaba exagerando, que solo era el cansancio de Joanna. Pero una parte de mí, la parte que sintió sus primeras pataditas en la barriga, la que se quedó despierta en todas las fiebres de la infancia, sabía que no era eso. Hay cosas que una madre siente. Y lo que yo sentí fue miedo. Miedo de estar tardando demasiado en actuar. Miedo de no estar allí cuando más me necesitara. 2 días después, me mandó un mensaje diciendo que había sido internada con un cuadro de anemia severa, que todo estaba bajo control, que era solo desgaste, que el médico recomendó reposo. El mensaje venía con un emoji sonriente, pero lo leí con la garganta cerrándose. Llamé. Atendió, pero evitó mostrar el rostro. Dijo que estaba acostada, con suero en el brazo, y que me llamaría con calma después. No lo hizo, y tomé mi decisión. Hice una pequeña maleta, dejé una nota a mi esposo diciendo que iba a visitar a una prima, y tomé el primer autobús hacia la ciudad donde ella vivía. Necesitaba ver con mis propios ojos. Llegué un domingo por la noche, con la ciudad ya medio apagada, luces amarillas en los postes y un frío que cortaba la piel. Me quedé en un motel sencillo, justo frente al edificio donde ella vivía con ese hombre. Elegí ese lugar a propósito. Quería observar sin ser notada, entender la rutina, ver si salía,
si estaba bien. Pasé la noche mirando por la ventana, comiendo un paquete de galletas de agua y sal, y anotando horarios en una libretita que compré en la terminal. Aquello parecía cosa de loca, lo sé, pero tenía una sensación, casi una certeza, de que algo muy malo estaba ocurriendo en ese departamento del cuarto piso. A la mañana siguiente, la vi salir acompañada. Caminaba despacio, cojeaba un poco. Llevaba un abrigo enorme que apenas dejaba ver su cuerpo. El hombre al lado parecía apurado. Caminaba por delante, ni miraba atrás. Ella intentaba seguirle como si tuviera miedo de retrasarse. Eso me revolvió el estómago. Esperé que doblaran la esquina y bajé a preguntarle cualquier cosa banal al portero. Fingí ser una amiga de infancia de Joanna que quería sorprenderla, pero él apenas levantó los ojos. Dijo que ella casi no bajaba, que era el marido quien resolvía todo, y que ella andaba media apagada, en sus palabras. Mi corazón casi se detuvo. Subí a la habitación con la cabeza latiendo. La imagen de ella caminando así, con los hombros caídos y la mirada en el suelo, me carcomía por dentro. Saqué el celular y abrí todas las fotos antiguas que tenía de Joanna. Sonriendo en sus 15 años, saltando en la playa, con pintura en la cara el día que se mudó a la universidad. ¿Dónde se había ido esa luz? ¿En qué momento alguien logró apagar a mi niña así? Pasé horas ahí, en silencio, con el celular en el regazo, mirando a la nada, y fue en esa nada que un golpecito en la puerta me trajo de vuelta. Cuando abrí, me encontré con una mujer bajita, pelo rojo desteñido y un pañuelo de leopardo atado al cuello. «Usted es la madre de la chica del cuarto piso, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Era Margie, la vecina del edificio de al lado, que dijo que me había visto mirando mucho hacia la ventana y pensó que había algo ahí. Confieso que al principio desconfié. Incluso pensé que era una chismosa o una loca. Pero bastó que comenzara a hablar para darme cuenta de que tenía ojos atentos y un corazón inquieto. «Hay algo raro ahí, señora. Yo veo muchas cosas desde mi ventana. Ella llora de madrugada. Ya la vi intentar salir sola y él la jaló de vuelta. Y mire, disculpe que le hable así, pero él es del tipo que sonríe con rabia. ¿Sabe cómo es? Yo lo supe. Porque incluso por video, ese tal Todd nunca me cayó bien. Y ahí, escuchando a Margie, mi angustia se convirtió en urgencia. Tenía que actuar. Y pronto. Esa noche, ni siquiera intenté dormir. Me quedé en la ventana, con la luz apagada, observando cada movimiento del edificio. Margie me acompañó por mensajes, enviando fotos antiguas de la hija que perdió a manos de un hombre como Todd. Dijo que, si hubiera hecho algo antes, tal vez estaría viva. Esas palabras me cortaron como cuchillo, porque el miedo de estar llegando demasiado tarde ya me rondaba. Alrededor de las 2 de la mañana, vi encenderse la luz de la cocina del apartamento de Joanna. Una sombra pasó por la ventana, luego desapareció. Minutos después, ella apareció en el balcón, y ahí, sola, sentada en el suelo frío, acurrucada como una niña, vi a mi hija llorar. Lloraba en silencio, con la cabeza entre las rodillas, como quien implora ayuda sin emitir sonido. Solo logré contener el llanto porque no me quedaban fuerzas para desesperarme. Al día siguiente, bien temprano, fui a la farmacia y compré una peluca sencilla, unas gafas con lentes falsos y un abrigo que me hiciera pasar desapercibida. Me preparé como quien va a la guerra. Pasé todo el día planeando cómo entrar a ese apartamento. Margie juró que el hombre salía a las 5 de la tarde a correr al parque, una rutina que nunca rompía, y que siempre volvía recién después de las 7. Esa sería mi ventana. Esperé la hora con el corazón latiendo en el cuello, escondida entre los autos estacionados, viéndolo salir con licra negra, auriculares en los oídos, y esa pose de quien cree que manda en el mundo. En cuanto desapareció por la calle, crucé. Sabía que el edificio no tenía cámaras en el hall, y recordé el antiguo código que Joanna usaba cuando vivía conmigo. Era su fecha de nacimiento, 0805. La clave funcionó, y entré. El apartamento estaba oscuro, silencioso, con ese olor encerrado de algo que lleva días sin ventilar. Cerré la puerta despacio, tratando de no hacer ruido,
aunque mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. Caminé por la sala con cautela, reconociendo rastros de mi hija esparcidos en pequeños detalles. Un cuadro torcido que pintó en la adolescencia, una bufanda sobre el respaldo del sofá, un libro de poesía con anotaciones a bolígrafo. Pero todo eso estaba cubierto por una capa de abandono, un silencio pesado, una tristeza impregnada en las cosas. Cuando llegué al pasillo, escuché un sonido proveniente del cuarto, un gemido bajo, casi un susurro de dolor. Corrí. Ella estaba acostada en el suelo, cerca de la cama, con el rostro girado hacia un lado y el tobillo hinchado como un globo. Tenía hematomas en el brazo, arañazos en el cuello y los ojos desorbitados de miedo. Cuando me vio, intentó levantarse, pero gritó de dolor y cayó de nuevo. Me arrodillé a su lado. La abracé como si el mundo se estuviera desmoronando ahí mismo, porque lo estaba. «¿Mamá?», susurró, como si no pudiera creerlo. Y yo solo pude decir, «Shh, estoy aquí, hija, estoy aquí». Lloraba como una niña herida, aferrada a mí como si fuera su última oportunidad. Y en ese momento entendí. Lo que necesitaba no eran palabras, era presencia. Alguien que viera, que creyera, que hiciera algo. Y yo lo iba a hacer, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. Me tomó varios minutos entender qué le había pasado. Estaba deshidratada, con fiebre, el pie claramente fracturado. Tenía una férula mal hecha con una venda sucia y una receta arrugada sobre la cómoda. Tomé el papel con las manos temblorosas y leí el nombre del médico. Un tal Dr. Félix. La fecha de la consulta era de la semana anterior. ¿Cómo nadie la internó? ¿Cómo la dejaron salir así? Joanna intentaba explicar, entre sollozos. Dijo que Todd no la dejaba ir sola al hospital, que hablaba por ella en las consultas, que firmó algo diciendo que tenía un historial de inestabilidad emocional, y que por eso cualquier cosa que dijera no era confiable. No sabía si llorar, gritar o romper todo en ese cuarto, pero en ese momento, el instinto de madre fue más fuerte. Me arrodillé, sostuve su rostro con cuidado y le dije, «Nos vamos de aquí ahora». Ella abrió los ojos con terror. Dijo que no podía caminar, que él podía volver en cualquier momento, que era peligroso. Pero yo ya tenía su abrigo en las manos. Tomé una sábana, envolví con cuidado su pie herido y, aunque el cuerpo me temblaba, la cargué sobre mis hombros como cuando era bebé. Pesaba más de lo que esperaba. Su brazo temblaba aferrado a mi cuello, pero no iba a dejarla allí ni un segundo más. Crucé la sala en silencio, escuchando cada crujido del suelo como si fuera un disparo. Y, en medio de la bajada por la escalera de emergencia, su celular vibró. Era él. Su nombre en la pantalla encendida me dio escalofríos, pero seguí, un paso a la vez, sin mirar atrás. Cuando llegamos a la portería, Margie ya estaba ahí. Me había dicho que iba a ayudar, y cumplió. Estaba hablando con el portero, riendo fuerte, distrayéndolo como si no tuviera nada que esconder. Cuando me vio bajando con Joanna en los hombros, parpadeó y siguió hablando como si nada pasara. Pasé por detrás de ella, salí por la parte lateral del edificio y entré directo en su auto, que ya tenía el motor encendido. «¡Rápido!», dijo, con los ojos muy abiertos. «Antes de que él vuelva o que alguien decida meterse». Coloqué a Joanna en el asiento trasero, acomodé su pierna con unos cojines viejos y salimos disparadas por las calles de la ciudad, sin rumbo claro. Solo sabíamos que no podíamos parar. Manejamos casi 2 horas hasta decidir ir a Spring Hill, donde vivía mi madre antes de fallecer. La casa estaba vacía, pero seguía siendo nuestra. Un lugar alejado, tranquilo, donde nadie nos buscaría por un tiempo. Llegamos ya de madrugada, exhaustas, y volví a cargar a mi hija hasta el sofá de la sala, como si todavía tuviera 5 años y se hubiera quedado dormida en el asiento trasero después de la escuela. Ella miraba todo en silencio, con esa mirada perdida, mezcla de alivio y trauma. Sabía que la parte física sanaría, que el tobillo necesitaría un médico, que los moretones desaparecerían, pero la otra parte, esa herida invisible, que el miedo cavó dentro de ella, esa tomaría más tiempo.
Y yo estaba dispuesta a quedarme a su lado el tiempo que fuera necesario, porque ahora estaba lejos de él. Y eso ya era un comienzo. Al día siguiente, llevé a Joanna a un centro de salud de la región. Usando un nombre falso, conseguimos atención sin levantar sospechas. La doctora que nos atendió, una señora de cabello recogido y expresión firme, notó de inmediato que había más de lo que se veía. Necesita reposo y acompañamiento psicológico, dijo con cuidado, mirándome como quien entiende más de lo que dice. Escribió en el papel una indicación para un ortopedista y me lo entregó en silencio. Le agradecí, intentando no derrumbarme. Salimos de allí con Joanna apoyada en mí, y por primera vez desde todo lo que pasó, ella dijo en voz baja, «Gracias, mamá». Fueron 2 palabras simples, pero me atravesaron como cuchillo, porque no era solo gratitud, era rendición. Era como si finalmente se permitiera ser cuidada. En los días siguientes, casi no hablaba. Dormía mucho, con pesadillas intensas. A veces gritaba en medio de la noche, abrazada a la manta como si se estuviera cayendo. Yo hacía lo que podía. Preparaba comida ligera, compraba medicamentos, acomodaba almohadas. Cuando no comía, me sentaba a su lado en silencio. Cuando lloraba, simplemente me quedaba allí. Hasta que una tarde, mientras acomodaba unas cajas viejas en el sótano de la casa, encontré una carpeta con documentos de la época del seguro médico de mi madre. Y ahí surgió la primera chispa de reacción. Decidí buscar pruebas. Reuní todo lo que tenía de Joanna, desde la receta médica con el nombre del doctor Félix hasta los papeles de la supuesta tutela psiquiátrica que había firmado. Eso no podía tener validez legal. Y si la tenía, era porque alguien había ayudado a ese hombre a cometer un crimen. Fue entonces cuando conocí al doctor Patrick, un amigo antiguo de mi hermano, médico en una clínica de rehabilitación, que aceptó atendernos fuera de horario, solo por lo que le conté por teléfono. Le mostré los papeles, las fotos de las lesiones, los informes incongruentes. Se quedó en silencio unos minutos, hojeando los documentos con atención. Luego respiró profundo y dijo, «Esto está lleno de inconsistencias. Hay algo mal en cada línea». Cuando miró a Joanna, que estaba encogida en la silla al lado, le preguntó si se sentía segura para contar lo que había pasado. Ella dudó, apretó mi mano y, por primera vez, empezó a hablar. La voz era baja, entrecortada, pero las palabras comenzaron a salir. Lo que vivió no cabía en ningún papel. Cada frase de ella me hacía hervir la sangre. Contó sobre los días encerrada en casa, sobre el control de Todd hasta en la ropa que usaba. Dijo que él leía sus mensajes, bloqueaba números, decía que estaba loca cada vez que cuestionaba algo. Contó sobre los gritos, los golpes, las desapariciones de él y los regresos con regalos, siempre con esa sonrisa cínica. Y lo peor, contó que manipulaba a los médicos, que decía que ella era inestable, que tomaba medicación, que tenía antecedentes de crisis. Todo mentira. El doctor Patrick escuchó todo con atención y dijo que ayudaría, que conocía a una enfermera dispuesta a dar testimonio sobre el estado en el que Joanna llegó ese día al hospital, y que lo primero que había que hacer era una denuncia formal. Joanna tembló al oír eso, pero no dijo que no. Solo bajó la cabeza y respiró hondo. Y eso, para mí, ya fue una señal. Ella estaba empezando a regresar. La comisaría quedaba a 20 minutos en coche. Fuimos un sábado por la tarde, el día más tranquilo posible. Joanna entró del brazo conmigo, con el pie aún vendado y los ojos rojos de quien no duerme bien desde hace semanas. El oficial que nos atendió era joven, serio, pero respetuoso. Escuchó todo en silencio, anotando despacio, haciendo preguntas sin apuro. Cuando Joanna se trababa, él esperaba. Cuando lloraba, le ofrecía un vaso de agua sin presionar. Y al final, dijo algo que nunca olvidaré. «Todavía estás viva». Y eso ya es un comienzo. Salimos de allí con la denuncia hecha, una copia en mano y un peso extraño en el pecho. No era alivio, era otra cosa. Era el inicio de una lucha que sabíamos que no sería fácil. En los días siguientes, comenzamos a reunir más pruebas.
Margie envió videos de Todd gritando en el balcón, audios que había grabado de peleas, incluso una imagen de él sujetando con fuerza el brazo de Joanna. El doctor Patrick consiguió un informe que confirmaba lesiones compatibles con agresión. La enfermera, llamada Lucía, accedió a declarar que vio miedo en los ojos de Joanna y que el hombre intentaba responder por ella todo el tiempo. Era un rompecabezas difícil, pero que empezaba a armarse. Yo dormía poco, comía mal, pero no me detenía. Era como si una fuerza dentro de mí se hubiera despertado. Una fuerza que no era solo de madre, sino de mujer que ya no aceptaba más el silencio como respuesta. Ver a mi hija callada dolía, pero verla queriendo hablar, queriendo reaccionar, eso me daba aliento. Fue en una tarde nublada, con el cielo cargado y el aire denso, que recibimos la primera llamada de la policía diciendo que la denuncia estaba siendo formalmente analizada. La voz del agente era firme. Dijo que el material que habíamos entregado era consistente y que el juez responsable ya había sido activado para evaluar la posibilidad de una medida de protección inmediata. Cuando colgué el teléfono y se lo conté a Joanna, ella solo me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, casi avergonzada, pero fue una sonrisa, como si, después de tanto tiempo acorralada, comenzara a creer que podía vivir fuera de su sombra. Al día siguiente, se aprobó la medida de protección. Todd no podía acercarse a menos de 500 metros de Joanna y fue citado a declarar. Cuando recibió la notificación, intentó llamar, mandó mensajes, amenazó con ese viejo discurso de «esto se te va a volver en contra», pero esta vez ella no respondió. Borró el número, bloqueó todo, y vi en sus ojos algo nuevo, firmeza. Por primera vez, no temblaba al oír su nombre. Empezó a caminar por la casa sin miedo de mirar por la ventana. Volvió a dormir con la puerta abierta. Volvió a usar ropa colorida. Pequeñas cosas, pero que para mí eran señales de milagro. No en el sentido religioso, sino humano. Como si la Joanna que él intentó borrar estuviera finalmente encendiéndose de nuevo. Fue en ese periodo que decidió escribir todo lo que vivió. Tomó un cuaderno viejo, de esos escolares, y empezó a llenar las páginas con su letra temblorosa. Escribía de madrugada, con una taza de té al lado y una manta sobre las piernas. A veces lloraba en medio de la escritura, a veces paraba y se quedaba mirando al techo. Dijo que necesitaba sacarlo antes de que la ahogara por completo. No leí nada. No quise. Era su momento, su tiempo. Solo dejaba la luz de la sala encendida y me quedaba en la cocina haciendo ruido con las ollas para que supiera que no estaba sola. Y así, día tras día, mi hija se fue reconstruyendo. Con palabras, con valentía, con el dolor que, poco a poco, dejaba de ser herida abierta para volverse cicatriz. Mientras tanto, el proceso seguía. La abogada pública que nos fue asignada, una mujer llamada Teresa, se involucró de verdad. Dijo que ya había visto muchos casos como el de Joanna, pero que el suyo era emblemático. Este hombre es listo, manipulador, pero no es tonto, y su arrogancia será su propio veneno, dijo. Y lo fue. Todd intentó alegar que Joanna era emocionalmente inestable, que necesitaba supervisión, que él solo la cuidaba por amor, pero los informes, los audios, los testimonios, todo decía lo contrario. La fiscalía empezó a armar el expediente, y yo veía en los ojos de cada profesional involucrado que lo sabían. Eso no era solo otro caso. Era un intento de borrar a una mujer viva, y nadie allí estaba dispuesto a permitirlo. La audiencia fue marcada para un jueves por la mañana. Joanna pasó los días anteriores casi muda, caminando por la casa como un fantasma. La víspera incluso vomitó del nerviosismo. Intenté calmarla, pero en el fondo sabía que no había mucho que decir. Solo estar allí ya lo era todo. Ese día se puso una blusa blanca de cuello alto, un pantalón oscuro, y se recogió el cabello en un moño bajo. Quería mostrar firmeza, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Llegamos al juzgado 20 minutos antes. La sala era fría, con olor a papel viejo y café aguado. Cuando él entró, bien trajeado,
Sonriendo a todos como si fuera el propio juez, Joanna se congeló. Le apreté la mano con fuerza, y ella no la soltó. Durante su declaración, tembló, tartamudeó, pero no retrocedió. Contó todo, con detalles. El miedo, el control, los días sin ventanas abiertas, los medicamentos que él le daba sin su consentimiento, la manipulación con los médicos, los episodios de violencia. Y cuando terminó, llorando, dijo mirando al juez: «No quiero que lo encarcelen. Solo quiero no volver a sentir este miedo en mi vida». Eso silenció toda la sala. La fiscal contenía las lágrimas. El juez asintió con la cabeza y anotó algo. Todd intentó hablar. Claro. Trató de pintar la imagen del esposo dedicado, de la mujer frágil, pero la verdad ya había sido dicha. Y la verdad, cuando encuentra voz, lo cambia todo. El veredicto salió una semana después. Todd no fue encarcelado, pero recibió una orden de restricción permanente, la pérdida de la tutela, la suspensión de su registro profesional por tiempo indefinido y la obligación de asistir a sesiones semanales de rehabilitación para agresores. Para muchos, puede haber parecido poco, pero para nosotras, fue suficiente. Su nombre ahora estaba manchado, la máscara se había caído, y más importante aún, Joanna era libre. Cuando supo la sentencia, no celebró. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo: «Pensé que iba a sentir alivio, pero lo que siento es solo espacio». Y lo entendí. Espacio para respirar, para vivir, para existir sin miedo. Porque a veces, cuando el dolor se vuelve rutina, lo que viene después no es fiesta. Es silencio. Un silencio nuevo, ligero. Con el tiempo, empezó a caminar mejor. Volvió a interesarse por leer, por la música. Una noche me mostró un curso gratuito de asistencia social en línea y me preguntó si creía que tenía sentido que lo intentara. Casi lloro. «Claro que sí. Tiene todo el sentido del mundo», le respondí. Y se inscribió. Poco a poco, volvió a sonreír. Una sonrisa real, que empezaba por los ojos. Comenzó a usar ropa que él odiaba, peinados que él decía que no le quedaban, e incluso empezó a salir sola a caminar. Un día me abrazó de la nada y dijo: «Gracias por sacarme de allí», incluso cuando yo decía que no hacía falta. No le respondí. Solo la abracé con fuerza, porque en el fondo, yo también había sido salvada. La casa en Spring Hill se volvió un refugio, un lugar donde el tiempo parecía ir más despacio, y el pasado, aunque presente, ya no gritaba. Empecé a cuidar el jardín, cosa que nunca tuve paciencia para hacer antes. Joanna redecoró su habitación, quitó las cortinas oscuras, pintó la pared de un tono claro y suave. Poco a poco, cada rincón de la casa dejó de ser escondite para convertirse en hogar. Una tarde, me llamó al porche y me dijo que estaba pensando en escribir un artículo sobre violencia emocional para publicarlo en un blog de apoyo a mujeres. «Si ayuda a una sola mujer, ya vale la pena», dijo. Solo asentí, porque ya era muchísimo más de lo que cualquiera hubiera logrado en el estado en que ella llegó. Con el paso de los meses, fue retomando partes de sí misma que yo pensaba que él había destruido. Volvió a hacer chistes, a hablar con entusiasmo sobre cosas simples del día a día. Y más que eso, empezó a construir vínculos. Se acercó a una chica del curso en línea, intercambiaban mensajes casi todos los días. Comenzó a frecuentar la biblioteca municipal del pueblo, ayudando en lecturas para niños. Yo veía en sus ojos una chispa que hacía mucho no veía, y aunque los pesadillas regresaban de vez en cuando, ya sabía cómo enfrentarlos. Respiraba hondo, encendía una vela en su cuarto y escribía. Era su forma de reorganizar el caos. Y yo aprendí a respetar eso, porque cada persona encuentra su cura a su propio ritmo, y el suyo, por fin, estaba llegando. Yo también cambié, de una forma que ni noté al principio. Empecé a despertar más temprano, caminar por las calles del pueblo, conversar con vecinos cuyos nombres antes no conocía. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca, ayudando a niños con lectura y tareas escolares. Y allí, en medio de voces pequeñas y cuadernos rayados, encontré una paz que hacía tiempo no sentía.
A veces pensaba que mi vida había quedado suspendida mientras cuidaba el dolor de Joanna. Pero no era eso. Era como si, al rescatar a mi hija, me hubiera rescatado también a mí misma. Y, al final, una aprende que salvar a alguien que se ama también es una forma de sanarse. Hubo un día específico que me marcó. Estábamos ordenando unas cajas viejas en el sótano cuando Joanna encontró un cuaderno de caligrafía de su infancia. Tenía un dibujo torpe de nosotras dos tomadas de la mano, y debajo había escrito: «Mi mamá y yo somos fuertes». Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «No sabía cuán cierto iba a ser eso». La abracé ahí mismo, de pie, en medio del polvo y las cajas abiertas, porque a veces, las frases más simples, dichas con sinceridad, tienen el poder de unir todos los pedazos rotos. Y en ese abrazo, ya no había más dolor, solo amor, un amor sobreviviente, cocido con paciencia, silencio y presencia. Después de eso, Joanna decidió compartir su historia públicamente. Escribió un texto, grabó un audio, lo publicó en un grupo cerrado de apoyo a mujeres. Yo estaba cerca cuando apretó el botón de enviar y vi su nerviosismo, las manos sudadas, la mirada fija en la pantalla. En menos de una hora comenzaron a aparecer comentarios, mensajes de apoyo, historias parecidas. Leyó cada una, algunas en voz alta, otras en silencio, llorando bajito. Y en ese momento me di cuenta de que, además de salvarse a sí misma, estaba extendiendo la mano a otras, como si dijera: «Yo sobreviví, tú también puedes». Ya no había vergüenza, ni miedo, solo verdad. Y la verdad compartida es fuerza multiplicada. Con el tiempo, el nombre de Todd fue desapareciendo de nuestras conversaciones. Aún existía, claro, como recuerdo, como trauma, como marca, pero no como presencia, no como amenaza. La última noticia que tuvimos fue que intentó apelar la decisión judicial, pero no logró revertir nada. Estaba viviendo en otra ciudad, con su reputación profesional arruinada. No es que eso borrara lo que hizo, pero traía cierta sensación de justicia. Una sensación de que el mundo, a veces, sí cobra la cuenta a quien cree que puede andar por ahí pisando a los demás, y aunque no deseáramos venganza, era imposible no sentir que, de algún modo, las piezas se habían acomodado como debían. Joanna siguió firme. Continuó el curso. Empezó a participar en círculos de conversación con otras mujeres y fue invitada a dar su testimonio en una charla local sobre violencia doméstica. Yo fui con ella. Me senté en primera fila, con el corazón acelerado, las manos temblorosas. Cuando subió al escenario, el silencio en la sala era total. No leyó ningún texto. Habló con su voz, con sus palabras. Dijo que había sobrevivido, que aún tenía miedo a veces, pero que eso ya no la definía, que nadie tiene derecho a reducir a una mujer al silencio, que el amor no duele, no grita, no encierra. Y cuando terminó, de pie, con los ojos firmes, lloré. Lloré como nunca antes. Esa era mi hija, entera, fuerte, viva. Después de ese día, muchas puertas se abrieron. La invitaron a colaborar con una ONG. Comenzó a participar en proyectos educativos y poco a poco se fue convirtiendo en una referencia para otras chicas que aún no sabían cómo salir. Nunca se presentó como heroína ni como ejemplo. Siempre decía: «Yo solo lo logré porque tenía a dónde correr, y hay muchas mujeres que no tienen». Esa frase se volvió su lema. La usaba en todo: carteles, charlas, publicaciones. Y era verdad. No todas tienen una madre que irrumpa en un apartamento, que las cargue al hombro y las esconda del mundo hasta que la herida empiece a sanar. Pero ella la tuvo. Y si hoy es quien es, yo también me permito decir, sin modestia, fui parte de eso. Porque el amor de madre no tiene diploma, pero tiene coraje. Y fue ese coraje el que nos salvó. Fue en ese contexto que comencé a escribir también. Nada grande, nada público. Solo unos relatos míos, unos recuerdos, unos dolores antiguos que nunca habían tenido nombre. Descubrí que ponerlo en el papel era como abrir una ventana en un cuarto cerrado por años. A veces escribía de madrugada, cuando la casa estaba en silencio,
y me permitía recordar las partes que me dolieron también a mí, porque no solo ella sufrió. Ver a un hijo lastimado, manipulado, apagado, eso destroza por dentro a una madre. Y por mucho tiempo, me culpé por no haberlo visto antes. Pero ahora lo sé. A veces solo logramos ver cuando el dolor estalla delante nuestro. Y eso no nos hace débiles, nos hace humanas. Joanna siempre me decía que no recordaba el momento exacto en que decidió dejarme entrar en su dolor. Pero yo sí lo recuerdo. Fue cuando me miró tirada en el suelo del cuarto, con el tobillo morado, y no intentó esconderse. Cuando susurró, «¿Mamá?», con miedo y esperanza al mismo tiempo. A partir de ahí, no hubo vuelta atrás. Y aunque con miedo, con inseguridad, se aferró a mí como quien elige sobrevivir. Hoy, cuando la veo caminar por la calle con la cabeza en alto, no veo solo a mi hija. Veo a una mujer que reconstruyó su historia con los pedazos que otro intentó enterrar. Y eso, por sí solo, ya es una victoria más grande que cualquier sentencia o castigo. Hubo un momento, algunos meses después de todo, que me hizo darme cuenta de cuánto el tiempo realmente estaba sanando las cosas. Estábamos en el supermercado, comprando ingredientes para un pastel, cuando ella miró a un hombre que venía hacia nosotras y se paralizó por un segundo. Tenía un aire parecido al de Todd, la barba demasiado arreglada, la mirada fija, los pasos duros. Pero, en lugar de retroceder, Joanna respiró hondo, enderezó los hombros y siguió caminando. Luego me miró, algo avergonzada, y dijo, no era él, pero por un instante, mi cuerpo pensó que sí. Y lo entendí. El cuerpo guarda memorias que la mente quiso olvidar. Pero ese día, ella ganó otra batalla. No con gritos, sino con un paso firme. Ese mismo fin de semana, decidimos cambiar los muebles de lugar. Era una tontería, pero había algo simbólico en ello. Como si al mover las cosas de la casa, también estuviéramos moviendo el dolor. Cambiamos la cama de sitio, giramos los cuadros de la sala, pintamos una de las paredes de amarillo claro. Reímos mucho con la pintura chorreando, peleamos porque yo soy torpe y ella perfeccionista, pero al final nos acostamos en el suelo de la sala, sudadas y manchadas de pintura, y ella dijo, «Esta casa ahora sí es nuestra, ¿verdad?». Y lo era. Por primera vez lo era, porque ya no había sombras, ni miedo, ni silencios impuestos. Solo nosotras dos, vivas, íntegras, y reconstruyéndonos, un color a la vez. Después de eso, sin planearlo, creamos una tradición. Cada domingo por la tarde hacíamos algo nuevo. Un pastel distinto, una caminata por un barrio que no conocíamos, una receta inventada desde cero. Era nuestra forma de decirle a la vida que no nos había vencido, que incluso después de todo, aún había espacio para crear recuerdos felices. Uno de esos domingos, ella sugirió plantar un árbol en el jardín. Elegimos un ipé amarillo. Cavé con las manos, ella colocó el brote, y luego nos quedamos allí, lado a lado, mirando ese pequeño tallo frágil con esperanza de raíz. «Va a tardar en crecer, ¿no?», preguntó. «Sí, pero va a crecer», respondí. Y en ese momento supe que también estaba hablando de ella. El ipé se volvió nuestro termómetro interno. Cuando florecía, nos sentíamos más fuertes. Cuando estaba marchito, entendíamos que era hora de parar, respirar, cuidar. Y así seguimos. Joanna empezó a escribir regularmente para un sitio de apoyo, y yo comencé a dar pequeñas charlas en escuelas de la región sobre escucha activa. Nunca imaginé que algún día hablaría en público, pero noté que muchas madres me escuchaban como quien se mira en un espejo. Y eso me dio coraje, porque en el fondo somos muchas. Muchas que sentimos, que percibimos, que cargamos el mundo en los brazos y, aún así, nos llaman exageradas. Aprendí a no dudar más de mi instinto. Y si hay algo que le digo a cualquier madre hoy, es, si sentiste que algo está mal, es porque lo está. Escucha ese nudo en el pecho. Nunca se equivoca. Una tarde, sentadas en el porche tomando café, Joanna me preguntó si ya había perdonado lo que él hizo. Tragué en seco. No era una pregunta fácil. Me quedé un rato mirando el horizonte, buscando una respuesta que no fuera ni mentirosa ni apresurada.
Y entonces le dije, no sé si lo perdoné, pero aprendí a dejar de cargarlo conmigo. Ella asintió con la cabeza, como quien entiende más de lo que puede explicar, porque a veces el perdón no es una palabra bonita dicha con paz en el corazón. A veces es solo el acto de no permitir que eso siga definiéndonos. Yo no quería que cada paso mío fuera una reacción a lo que él hizo. Quería que fuera una elección mía. Y eso fue lo que intenté enseñarle. Joanna se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, creo que algún día podré perdonarlo, pero hoy todavía no. Y yo respondí, está bien, no tienes que hacerlo. Sonrió. Una sonrisa cansada, pero verdadera. Porque lo importante no era alcanzar algún tipo de pureza emocional forzada, era ser honesta consigo misma. Y en ese momento, me di cuenta de que mi hija ya no era la chica acorralada que encontré en el suelo del cuarto meses atrás. Era una mujer en construcción, lo suficientemente valiente como para reconocer sus dolores sin apuro. Y eso, para mí, ya era más que suficiente. Porque la sanación no tiene fecha. Y nadie debe ser presionado a perdonar antes de sentirse entera. El tiempo fue pasando y, con él, llegó también una calma que al principio nos resultaba extraña. Era como si estuviésemos tan acostumbradas al caos, que la tranquilidad nos ponía en alerta, pero con los días, aprendimos a descansar de verdad, a ver una película entera sin pensar en quién podría tocar la puerta, a caminar por la calle sin mirar hacia atrás, a dormir con la ventana abierta. Cosas simples, cosas que la mayoría de las personas hace sin notarlo, pero que para quien vivió con miedo, se vuelven conquistas inmensas. Y esas conquistas, por pequeñas que parecieran, eran celebradas. Con café recién hecho, con risas, con silencios cómodos. Uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa fue cuando Joanna volvió a su antigua universidad a buscar sus documentos. Me invitó a ir con ella, y fui. Vi las miradas sorprendidas de los funcionarios al reconocerla, ahora tan distinta. Vi el brillo en sus ojos al caminar por esos pasillos que antes estaban ligados a mentiras que contaba para ocultar los moretones. Y cuando recibió los papeles en secretaría, respiró hondo y dijo, no huí, sobreviví. Y esa frase se quedó en mi cabeza durante días, porque no hablaba solo de ella, hablaba de las dos, de todas las que un día fueron obligadas a callar. Joanna no huyó, se quedó, y reconstruyó. Piedra por piedra, palabra por palabra. A veces todavía me despierto en medio de la noche, asustada, pensando que todo puede volver, que él puede aparecer, que ella puede romperse otra vez. Es un miedo que se esconde en los rincones más silenciosos de la mente. Pero en esos momentos, me levanto despacio, voy hasta su cuarto, y la veo durmiendo tranquila, respirando hondo, con el rostro sereno. Entonces regreso a mi cama con el corazón más calmo, porque sé que no hay garantías en la vida. Pero sí hay elecciones. Y ella eligió vivir. Eligió empezar de nuevo. Y cada día reafirma esa elección con pequeños actos de coraje. Hubo un día en que fuimos a visitar la tumba de mi madre. Después de mucho tiempo, Joanna llevó una flor blanca, se quedó en silencio unos minutos, y luego empezó a hablar sola. Dijo que estaba bien, que se estaba curando, que aún dolía, pero que no se había rendido. Yo me quedé un poco atrás, escuchando solo el tono de su voz, que parecía hablar con una presencia invisible. Cuando terminó, se giró hacia mí y dijo, quisiera que ella supiera cuánto me salvaste. Yo sonreí, con los ojos llenos de lágrimas, y le dije, ella lo sabe. Porque en el fondo, me gusta creer que mi madre, de algún modo, vio todo. Y se sintió orgullosa. De su nieta. De su hija. De una historia que no terminó en tragedia. Los meses siguientes fueron más ligeros. Aún con altibajos, claro, pero con una constancia de paz que jamás habíamos experimentado. Joanna empezó a dar talleres sobre relaciones sanas en escuelas públicas. Siempre con mucho cuidado, sin exponerse demasiado, pero llevando información, escucha y acogida. Un día me contó que una adolescente de 15 años lloró al final de una charla y le dijo, creo que mi mamá pasa por eso, pero nadie me cree. Joanna abrazó a la niña y le dijo,
entonces ahora alguien te cree. Y cuando me contó eso por la noche, sosteniendo una taza de té caliente entre las manos, entendí que mi hija había transformado su dolor en un puente. No solo salió del pozo, construyó una escalera para que otras también puedan subir. Mientras tanto, yo seguí con mis visitas a la biblioteca. Me convertí en una especie de tía de los libros, como me llaman los niños. Aprendí a contar historias con entusiasmo, a hacer voces divertidas, a reír fuerte sin vergüenza. Descubrí un placer inesperado en enseñar a otros niños a escribir sus propias historias. Y tal vez eso fue lo que más me curó. Ayudar a los pequeños a encontrar palabras para sentimientos que no siempre sabemos nombrar. Porque en el fondo, todo lo que vivimos fue también eso. Una búsqueda de palabras. Palabras para el dolor, para el coraje, para la salida. Palabras para volver a empezar. Y las encontramos. Juntas. Una a una. Una noche, Joanna llegó a casa con los ojos brillando, emocionada como no la veía desde los tiempos de la escuela. La habían invitado a participar en un documental sobre superación y reconstrucción. No quería aparecer, no quería mostrar el rostro, pero aceptó escribir la narrativa que sería contada por una actriz. Quiero que otras mujeres escuchen la historia y se reconozcan, pero sin mirarme a mí, que se vean a ellas mismas. Y eso me emocionó profundamente. Porque era la prueba viva de que ya no cargaba más vergüenza. El trauma aún existía, pero ya no mandaba sobre ella. Ahora era ella quien daba las órdenes, y eso, para alguien que un día tuvo la vida controlada por otro, es una victoria incalculable. Después de la grabación del documental, comenzó a recibir muchos mensajes. Mujeres que nunca habían contado a nadie lo que vivían. Jóvenes que no sabían si lo que sentían era abuso o cosa de su cabeza. Madres que, como yo, tenían el corazón apretado y no sabían por dónde empezar. Joanna respondía como podía, a veces con frases cortas, a veces solo con un emoji de apoyo, otras con largos mensajes cargados de cuidado. Y cada vez que una de esas mujeres decía, «Gracias por escucharme», veía en los ojos de mi hija una luz distinta. Una que venía de adentro, como si ahora, por fin, supiera su verdadero valor. Y eso ya no podía ser borrado, ni con gritos, ni con silencio. Un año después de todo, hicimos una pequeña celebración en casa. Solo nosotras dos. Compramos un pastel sencillo, pusimos música suave, y brindamos con vasos de jugo en el porche. No hacía falta más. Era la celebración de un nuevo comienzo. No hablamos mucho esa noche, pero las miradas bastaban. Cada sonrisa llevaba memorias que solo nosotras entendíamos. Cada silencio era un alivio compartido. Y allí, en ese porche, con la luz suave de la luna, sentí una gratitud profunda por haber tenido fuerzas para insistir, por no haber ignorado aquel presentimiento en la primera videollamada, por haber ido, por haber cargado a mi hija en los hombros cuando ya no podía caminar sola. Esa misma noche, antes de dormir, Joanna dejó una nota en mi almohada. Era corta, escrita a mano, como en los tiempos de la escuela. Si hoy estoy viva, es porque tú creíste en mí antes de que yo creyera en mí misma. Gracias por no rendirte. Guardé ese papel doblado dentro de mi cartera. Lo llevo conmigo hasta hoy, porque hay cosas que una nunca más suelta. Y esa frase, para mí, se volvió un recordatorio diario de que el amor no es solo abrazo. Amor también es insistencia. Es intuición, es ir tras alguien, es no aceptar un «estoy bien» cuando la mirada dice lo contrario. Y eso fue lo que me guió todo el tiempo. La certeza, en el fondo, de que mi hija necesitaba ser salvada, incluso sin haberlo pedido. Pasaron los años, y muchas cosas cambiaron. Joanna siguió con sus proyectos, terminó una especialización en psicología social, y comenzó a trabajar en un centro de acogida para mujeres en situación de riesgo. Yo seguí con mi rutina más tranquila, cuidando la casa, la huerta, los niños de la biblioteca. Pero una cosa nunca cambió: nuestra complicidad. Hasta hoy, una mirada basta. Un silencio entre nosotras está lleno de significado. Nunca más volvimos a hablar de Todd directamente, pero él vive en nuestra historia como un recordatorio, no como una presencia, sino como un punto de inflexión, un divisor entre la vida que parecía correcta
y la que finalmente pasó a ser verdadera. Recientemente, a Joanna la invitaron a escribir un libro. Contará su historia con otros nombres, otras situaciones, pero la esencia será la misma. La jornada de quien sobrevivió a un amor que asfixia. Cuando me lo contó, estaba nerviosa. Dijo que tenía miedo de exponerse demasiado, de revivir heridas. Le dije, no tienes ninguna obligación, pero si quieres, escribe. Y si no quieres, vive. Las dos cosas son valientes. Sonrió, con esa mezcla de contención y emoción que es tan suya. Y dijo que lo pensaría. No por duda, sino por respeto a sí misma. Porque ahora, cada elección que hace viene desde ese lugar, el de quien sabe que tiene derecho a elegir. Y eso, en el fondo, es todo lo que siempre quise para mi hija. El otro día, estábamos sentadas en la banca de la plaza donde solíamos ir cuando ella era niña. El hipé que plantamos ya estaba alto, floreciendo despacio, con ramas firmes apuntando al cielo. Joanna lo miró un rato y dijo, «Es curioso cómo las cosas vuelven a crecer incluso después de tantos cortes, ¿no?» Solo sonreí, porque sabía que no hablaba del árbol, hablaba de ella, y de mí también, porque lo que vivimos dejó marcas. No se puede borrar, pero se puede florecer encima, y florecimos, juntas, cuidándonos una a la otra, incluso en los días en que ninguna tenía fuerzas, porque el amor, cuando es verdadero, se turna. Y eso fue lo que nos mantuvo de pie. De regreso a casa, comentó que quería transformar la antigua casa donde todo sucedió en un espacio de apoyo psicológico. Dijo que ya había contactado con una ONG y que estaban estudiando la posibilidad de crear un centro de escucha y orientación en el mismo edificio donde, un día, perdió la voz. Quiero que ese lugar deje de ser una tumba para volverse un renacer. Y entendí todo con esa frase. Porque hay personas que una necesita dejar atrás para siempre. Pero hay lugares que necesitamos resignificar, no para olvidar, sino para reescribir. ¿Y yo? Que antes creía que jamás podría pasar ni por la acera de ese edificio, ahora me veo dispuesta a entrar allí, con ella, con la cabeza en alto, porque el miedo ya no manda, y el pasado ya no dicta las reglas. Días después, Joanna volvió allí. Fue sola. Dijo que necesitaba enfrentarlo a su ritmo. Pasó toda la tarde dentro del edificio, conversando con algunos vecinos, tomando medidas, anotando ideas. Cuando regresó, estaba distinta, cansada, sí, pero con un brillo extraño en los ojos. Dolió, pero era necesario, dijo. Y supe, en ese instante, que algo dentro de ella se había curado de una vez. A veces la sanación no es silencio, ni llanto, es un cansancio liviano, como quien se quitó una piedra de la espalda, y ella se la había quitado. No porque olvidó, sino porque entendió que eso ya no era más grande que ella. Y eso, nadie más se lo podía quitar. La semana siguiente comenzamos a organizarlo todo. Creamos una red de contactos, buscamos apoyo legal, convocamos voluntarios. Cada paso era un enfrentamiento, pero también una victoria. El proyecto salió del papel. El edificio, antes ahogado en recuerdos pesados, empezó a ganar nueva vida. Pintura nueva, cortinas claras, mesas de acogida, un lugar de escucha, de apoyo, de renacimiento. Y todo eso comenzó porque, un día, una madre decidió no ignorar lo que vio en la pantalla de un celular. Y fue. Se arriesgó. Actuó. Porque el amor que protege es así. Se mueve. Entra donde duele. Levanta a quien está en el suelo. Y no espera permiso para salvar a quien ama. Con el tiempo, el centro recibió un nombre. Casa Raíz. Lo eligió Joanna. Dijo que se trataba de volver al inicio, de reconstruir desde donde todo empezó, pero con fuerza nueva. La placa fue colocada una mañana soleada, con la calle llena de gente emocionada. Yo estaba allí, tomada de su mano, viendo todo con los ojos húmedos. Vi a mujeres entrando con niños en brazos, jóvenes en silencio, señoras que llevaban en el rostro el mismo dolor que un día vi en mi hija. Y ahí, en medio de todo eso, entendí que nuestra historia nunca fue solo nuestra, que había cientos de otras esperando espacio, voz, coraje,
Y ahora lo tenían. Un lugar sembrado con dolor, pero regado con dignidad. Esa noche, después de la inauguración, volvimos a casa en silencio. El tipo de silencio bueno, de corazón lleno. Nos sentamos en el porche, con los pies descalzos y una taza de té en las manos. Joanna apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, «Ganamos, ¿no?» Respiré hondo antes de responder. Porque sí, ganamos. Pero no como la gente imagina. No con trofeo ni con medalla. Ganamos porque seguimos. Porque no paramos. Porque incluso cuando todo parecía perdido, elegimos continuar. Y esa es la victoria más difícil. Y la más hermosa también. Los días ahora tienen un ritmo más suave. Nos levantamos temprano, cuidamos el jardín. A veces recibimos a alguien de la casa raíz para almorzar con nosotras. Joanna sigue su trabajo con ligereza y firmeza. A veces aún llora, a veces aún guarda silencio, pero ahora sabe que no necesita esconder nada, que tiene espacio, tiene abrazo, tiene escucha. Y eso lo cambia todo. Ver a mi hija libre, entera, riendo sin miedo, llorando sin culpa, es un regalo que jamás imaginé recibir. Y cada vez que me abraza sin decir nada, entiendo que ahí hay un lenguaje que solo quien sobrevivió junta entiende. Un lenguaje hecho de presencia, de afecto, que no necesita explicarse. Yo sigo escribiendo mis relatos. Nunca publiqué nada, pero tengo cuadernos llenos. Historias que empiezan con dolor, pero casi siempre terminan con algo de luz. Porque necesitamos creer que es posible, incluso cuando todo grita lo contrario. Joanna dice que algún día transformará todo eso en un libro. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que realmente importa es que hoy vivimos. Y vivir, después de todo lo que vivimos, es casi un milagro. Un milagro construido con lucha, con amor, con resistencia. Un milagro que tiene nombre, rostro y raíces clavadas tan profundo que ya no pueden ser arrancadas. Algunas personas preguntan por qué nunca más hablamos de él. Si es por miedo, por trauma, por rencor. Yo respondo que es por elección. Elegimos hablar de la sanación, de la reconstrucción, de la fuerza. Porque repetir el nombre de quien destruyó es, de algún modo, mantener viva una herida que ya no nos pertenece. Y nuestra historia no es sobre él. Es sobre nosotras, sobre lo que hicimos con los pedazos, sobre cómo aprendimos a caminar con cicatrices, sin avergonzarnos de ellas, porque no nos disminuyen. Nos recuerdan la fuerza que tuvimos para sobrevivir. Y si algún día alguien me pregunta cómo empezó todo, voy a decirlo con todas las letras. Empezó con un presentimiento, con una mirada que no me convenció, con un «estoy bien», que sonaba demasiado vacío. Empezó con una incomodidad que se volvió certeza, con una maleta hecha a toda prisa, con una madre que decidió actuar. Y terminó aquí, o mejor dicho, renació aquí, en este porche, con mi hija recostada a mi lado, respirando en paz. Porque al final, todo lo que necesitamos es eso, respirar en paz. Y saber que nadie, nunca más, nos quitará ese derecho.